Hola y bienvenido al canal nuevamente, gracias por visitarnos. Hoy te traigo un video sobre un par de herramientas muy útiles en estos momentos que todos navegamos por internet y estamos visitando muchos sitios donde nos piden que nos registremos y a veces entramos a sitios donde no estamos seguros si que realmente queremos ser parte de ese sitio o queremos proveer nuestra información. En la web podemos encontrar plataformas como Jotmail y 10 Minute Mail donde podemos crear correos temporales que podemos utilizarlos para fines como el que te acabo de explicar. Es súper fácil de utilizarlos y te cuento cómo. Vamos a ello. Cuando entramos a la primera plataforma, jotmail.com, está en español, es súper sencillo de hacer. Tú puedes agregar una cuenta personalizada, la que tú quieras, pero si tu cuenta, la que tú creas, coincide con la cuenta creada por otro usuario, vas a poder acceder a los correos que esa persona o que existen en la bandeja de entrada en los últimos 8 días. Por ejemplo, yo voy a poner esta cuenta, yo le voy a poner como cuenta mi correo, le voy a decir acceder, y alguien ya utilizó este usuario, mi correo @jotmail.com. Por eso tú puedes entrar y ver correos en la bandeja de entrada, pero estos correos son de los últimos 8 días. Recordemos que vamos a utilizar la aplicación para crear correos temporales, así que lo que nos pueda llegar aquí no tiene ninguna importancia. Voy a crearme esta cuenta, espero que no exista, le voy a poner acceder, y como es una cuenta nueva que nadie ha utilizado este usuario, pues mi correo o mi bandeja está vacía. Aquí me dice cómo utilizar, me da toda la información y como podemos ver mi bandeja de entrada está vacía. Recordemos que Jotmail te permite personalizar tu cuenta o te permite también utilizar un generador de correo donde te crea un correo al azar. Puedes hacer un clic aquí nuevamente y te va a crear diferentes cuentas de correo. Aquí te dice copiar el portapapeles para poder entrar o revisar el correo si es que la bandeja está vacía y alguien más no lo tiene. Recordemos que de Jotmail nos va a permitir recibir correos, pero si tú quieres enviar correos, solamente puedes enviar correos a usuarios o a cuentas de Jotmail. Él no te deja utilizar como para enviar un correo a Gmail o a Hotmail ni nada de eso. Súper sencillo de utilizar. Recordemos que estamos utilizando esto para evitar que una plataforma se quede con nuestro correo personal. La siguiente opción de la que te quiero conversar es la de 10 Minutos Mail. Como su nombre lo indica, es una plataforma en la que podemos tener un correo durante 10 minutos. Podemos colocarlo en español. Este es el correo que se ha asignado, que va a estar activo por los próximos 5 minutos. Cuando llegue a 0 el contador, este correo va a ser inservible y va a generarse un nuevo correo. Si yo necesito más tiempo, puedo hacer un clic aquí donde dice obtener 10 minutos más, por lo cual tengo ahora nuevamente 10 minutos, pero este correo está destinado a desaparecer. Voy a copiarlo y voy a hacer la prueba desde otro de los correos que tengo para probar. Acabo de enviarme un correo desde mi cuenta de Hotmail. Como pueden ver, me aparece aquí, me dice que en el inbox hay un correo. Yo le haría un clic y puedo ver quién envió el correo, el subject y el contenido. Puedo hacerle un clic aquí para responder. Yo puedo hacer un reply y puedo enviarlo. A diferencia de Jotmail, que no podía enviar correos, aquí sí los puedes responder o los puedes reenviar. Recuerden que esta bandeja va a estar solamente por los siguientes 8 minutos. Bueno, estas eran las dos herramientas las que te quería conversar. Espero que te parezcan útiles y que las puedas utilizar la siguiente vez que te quieras registrar en un sitio y no quieras proporcionar tu correo personal. Pruébalas, son súper fácil de utilizar. Si te gustó el video, te agradecería que me dejes un like, me dejes tus comentarios. Si lo probaste, me dejes tu experiencia y que con gusto siempre estoy contestando todos los mensajes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.